Como consecuencia de la experiencia tras Chernóbil, las recomendaciones de la OMS para distribuir yodo fueron revisadas en el año 1999 bajo la supervisión del científico británico Keith Baverstock, del personal de la OMS. Cuando empecé a trabajar en mi programa con la OMS, a las pocas semanas supe que había una reclamación sobre un gran número de casos infantiles de cáncer tiroideo. Hicimos una visita de investigación a Minsk y vimos que había una enorme cantidad de niños que habían sido operados de cáncer de tiroides, niños de muy corta edad. Posiblemente fueron 11 o 12 casos en el mismo lugar y en el mismo momento. Todos operados. Era algo excepcional. Partiendo de ahí, publicamos con nuestros colegas bielorrusos un par de artículos en la revista Nature para llamar la atención sobre ello. A continuación, la OMS me pidió que retirara el artículo de la revista. ¿En serio? Un artículo publicado con otras 5 o 6 personas, y todas estaban de acuerdo en esta postura. Kreisel me pidió que retirara ese artículo de la revista ya publicado. Kreisel era la persona que trabajaba para la OMS. En Ginebra, sí. Me amenazó. ¿Cómo le amenazó? Dijo que mi carrera profesional se acortaría si no lo hacía. ¿Y ocurrió? No. Me pregunto por qué en Fukushima no se repartió yodo. No lo sé. No lo sé. Tendrían que haberlo repartido, sí. No les gusta crear alarma. Expertos comisionados han concluido que se subestimaron los peligros. Han criticado el procedimiento de gestión de la crisis y han asegurado que TEPCO trató de ocultar el alcance real de los hechos y que el gobierno, con el entonces primer ministro Naoto Kan a la cabeza, no informó adecuadamente a la opinión pública. ¿Tuvieron algún contacto con la OMS tras el accidente de TEPCO? Por supuesto que hubo contacto. Al menos eso creo. Los diversos departamentos promovieron comunicaciones. No recuerdo exactamente los detalles. Naturalmente, hubo contacto a través de diversos canales. Hoy sabemos que la radiactividad se manifestó varios días después del accidente, pero en el momento del accidente se asumió que no era así. Esa fue la opinión emitida tanto por TEPCO como por los expertos. Por desgracia, la consecuencia fue que no se tomaron medidas desde el principio y no fue posible administrar yodo a todos los niños afectados. Es una de las cosas que más lamento. Me cuesta creer que Naoto Kan estuviera convencido de que no iba a haber ninguna fuga radiactiva tras el accidente. Solo un día después, una estación de vigilancia de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares registró un aumento de los niveles de radiactividad a 200 kilómetros de la central nuclear. Señorita Kokoro Kamiyama, ¿fecha de nacimiento? ¿Te detectaron algo la última vez? No, creo que no. ¿Dónde estabas en el momento del accidente? El 11 de marzo estaba en Fukushima. Durante las vacaciones de verano me cambié de casa. Pero después del accidente y de las vacaciones, ¿estuviste en Fukushima todo el tiempo? Sí. Veo algo en la glándula tiroides. Mide aproximadamente unos 5 milímetros.
Asistí a varias conferencias en Fukushima porque me preocupaban mucho los efectos de la radiación. En todas partes dijeron que no había peligro, así que decidí ir a Bielorrusia para descubrir la verdad. Los datos que me permitieron ver en Bielorrusia demostraban claramente que los índices de cáncer habían subido sin parar desde Chernóbil y siguen subiendo. Basándome en los datos, estoy segura de que el problema también se agravará en Fukushima. Algunos especialistas afirman que hay un aumento de los casos de cáncer de tiroides. Otros dicen que todavía no puede confirmarse. Es todo lo que sé de la situación en el momento presente. Pero ¿quién tiene razón? Personalmente, creo que el peligro existe y me preocupa. Y ahora puedo decirlo públicamente porque ya no soy primer ministro de Japón. ¿Cuál es su opinión actual sobre la ingesta de yodo tras un accidente nuclear? Más o menos la misma que expresaba en el vídeo. La gente no ha tomado yodo desde el primer momento. Las autoridades japonesas no han dicho que hubiera que hacerlo. Han distribuido comprimidos de yodo, pero no han dicho a la gente que se los tome. Tomar comprimidos de yodo en ausencia de radiación de yodo en realidad es perjudicial. La ingesta de yodo debe adecuarse a la exposición. Entiendo, pero desde su perspectiva actual, ¿se dio la exposición en aquel momento en las zonas más afectadas o no? Vuelvo a repetirle, de eso hace unos años y no puedo acordarme de todo el proceso día a día. Desde luego que adaptamos nuestras recomendaciones basándonos en la información que teníamos. Pero aquí hay unas instrucciones escritas que dicen: debe tomar yodo en las 6 primeras horas tras un accidente nuclear. Lo pone aquí. Y está claro que no se repartieron en Fukushima. Eso también es un hecho. No es algo que requiera investigación, es evidente. Ya. Pienso que está desperdiciando su tiempo con este tema. Y solo tengo hasta las 12 en punto. ¿Es porque no puede decir nada crítico sobre el gobierno japonés? La OMS trabaja basándose en datos. Y si no tengo los datos ni la información en mis manos, no voy a hacer conjeturas. Sí, pero en general, ¿la OMS puede criticar a las naciones? Mire, no voy a decir nada más al respecto. No tengo por qué. Era una pregunta en general, no en relación con Fukushima. Ya, pasemos a otro tema. Ya. ¿Lo tienen más difícil ahora? ¿Con toda esta pérdida de confianza en la OMS? ¿Quién dice que se ha perdido confianza en la OMS? ¿Usted? Me llamo Alison Katz. Trabajé para la Organización Mundial de la Salud durante 18 años. Y desde que me marché, colaboro con OMS Independiente, que trabaja en el área de la radiación y la salud. Y ya llevamos 7 años plantados ante la sede de la OMS en Ginebra. Y es una protesta permanente y pacífica, para que todo el mundo sepa que hay alguien dando testimonio de las víctimas de la radiación, que incluyen a casi todo el mundo. El pueblo japonés ya ha empezado a hablar y está informando de efectos muy graves en la salud de los niños, de los que la Organización Mundial de la Salud hace caso omiso. Ni siquiera los menciona en su informe. En la época de Chernóbil no se podía hablar con libertad. En el libro de la Academia de Ciencias de Nueva York se calcula que ha habido 985.000 muertes en todo el mundo entre 1986 y 2004. Por supuesto, contrasta con lo que sigue afirmando el sistema, que fueron unas 50 muertes y posiblemente 4.000 casos de cáncer.
como total definitivo. La otra gran omisión es que la OMS no ha considerado que hubiera otros efectos para la salud distintos del cáncer. Me diagnosticaron un defecto cardíaco cuando tenía 3 meses. Ya he tenido 3 ataques al corazón. Llevo enferma desde los 7 años. ¿Cuántos tienes ahora? 14. Y estás enferma. ¿Qué enfermedad tienes? Colagenosis sistémica. ¿Dónde te duele? Me duele el corazón. Tranquila, vamos. Vamos. No llores. ¿Vas a ponerte mejor? Ya lo verás. Te vamos a cuidar mucho. Y te vas a poner mejor. Pero desde Chernóbil sabemos que hay otras enfermedades. ¿Qué otras enfermedades? Lamentablemente sí. Por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, infertilidad, enfermedades tiroideas distintas al cáncer. Hay un libro de la Academia de Ciencias de Nueva York. ¿Habrá oído hablar de él? Que la Academia de Ciencias de Nueva York repudió por su falta de solidez. Pero eso no es cierto. Sí lo es. En la declaración que hizo la Academia de Ciencias de Nueva York en 2011 o 2012 renegaba del libro. Quiero darle esto. Es de la revista de radiología. Gracias. Es sobre el libro de la Academia de Ciencias de Nueva York y habla de los defectos que contiene. Ya. Yo también quiero darle algo. Una crítica del libro por OMS independiente. Sí. Ya. Bien. ¿Volvemos a reunirnos después de leerlo? Hola, soy Lillian Frank. ¿Qué significa eso exactamente? ¿La Academia de Ciencias de Nueva York renegó del libro sobre Chernóbil? Me dice el editor que la Academia nunca ha renegado del libro. Me permite grabar la llamada telefónica, pero más tarde retira su permiso. ¿Tampoco él puede hablar libremente? Quizá la responsable de la publicación del libro sobre Chernóbil pueda ayudarme. Buenos días. Buenos días. La persona de contacto inicial en la Academia de Ciencias de Nueva York estuvo de acuerdo en publicar el libro. Después se armó un gran revuelo en la Academia y pensaron que no era buena idea. Sospeché que habían recibido presiones de la industria nuclear, pero no puedo asegurarlo. ¿Hasta dónde llega la influencia de la industria nuclear? El Organismo Internacional de Energía Atómica quiere promover el uso seguro y pacífico de la energía atómica. La energía nuclear seguirá siendo una opción importante y viable para muchos países como fuente clara y estable de energía. A la OMS le preocupa la salud. Son prioridades diferentes, pero ambas organizaciones colaboran estrechamente. Por ejemplo, están elaborando, junto con otras organizaciones de la ONU, un informe sobre las consecuencias de Chernóbil para la salud. Me refiero a que esta es su casa. Yo soy crítico con la OMS. Y no querían invitar a personas críticas para elaborar sus 2 informes sobre salud y sobre medio ambiente. El asunto era que habría una serie de reuniones informales entre la OMS y la OIEA en los niveles superiores, al máximo nivel. Y ahí se decidiría la línea que deberían seguir. Para eso fue la reunión que ambas instituciones celebraron en Viena en octubre de 2005. Para establecer la línea de acción. Esto es lo que vamos a hacer. El problema fue que mucha gente estaba en contra de todo esto. María Neira trabaja en la OMS. Es responsable de los riesgos de contaminación radiactiva. Concerté una cita para verla en París.
El departamento de prensa no se interpondría aquí. Para asegurarme de que acepta verme, no le digo de lo que quiero hablar hasta que nos reunimos. En cuanto a Chernóbil, hay un grupo que afirma que ha habido 1 millón de muertes que la OMS está ocultando. Venga ya, 1 millón de muertos. Pero eso es porque examinaban una parte. 1 millón de muertos. Entonces la humanidad no podría... 1 millón. Eso es... Sí, pero es porque examinaban una parte más amplia de la población mundial. Sí, pero 1 millón de muertes. ¿Usted cree que se puede esconder 1 millón de muertes? Ya, pero ¿creen de verdad? ¿Dónde están los registros de mortalidad? ¿Cómo pueden creer seriamente que el accidente de Chernóbil solo causara 50 muertes? No hemos dicho eso. Todavía está en el sitio web de la OMS. Por eso, escribimos el otro informe. TORCH. Las iniciales en inglés del otro informe sobre Chernóbil. Dijimos que preveíamos entre 30 y 60.000 muertes en todo el mundo. Porque la nube de Chernóbil se extendió por el mundo, por todo el hemisferio norte. Y aunque las concentraciones fueran bajas a gran distancia, dio igual, porque afectó a muchos millones de personas. Hay 600 millones solo en Europa. Y afectó a todas. La Organización Mundial de la Salud considera que no existe ningún peligro para la población fuera de la zona afectada en la Unión Soviética. No usamos cifras de mortalidad por cáncer, sino de casos. Y es porque la mayoría de los cánceres pueden ser tratados actualmente y no estaban asociados a mortalidad. Nuestra evaluación de registros para la salud solo lleva el logotipo de la OMS. Pero si 1/3 de los expertos será del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Eso es suponer que esos expertos de la OIEA no son los mejores en su área científica, que sí lo son. No creo que representaran los intereses de nadie. Se criticó que no hubiera un oncólogo, ni un radiobiólogo, ni algún científico que hubiera publicado artículos críticos sobre los efectos de la energía nuclear en la salud. Pero cuando hay que hacer un informe científico, no se trata de traer a un activista de izquierdas o de derechas. Es cuestión de ciencia. Lo que pasa es que hay grupos externos que aprovechan estos accidentes para decir: la energía nuclear es mala, es peligrosa. ¿Por qué no dejamos de usar la energía nuclear? Y esa es otra causa. ¿No cree que también podría ser a la inversa? Que la industria nuclear intenta no contar toda la verdad sobre sus efectos negativos en la salud. Absolutamente. No me cabe ninguna duda. Estamos procurando hacerlo lo mejor posible. Y con el apoyo de todo el que reconozca que existe la necesidad de una sanidad pública y global. Una institución muy fuerte, pero en el buen sentido, con peso y poder institucional para beneficiar a todos. Y pienso luchar por eso el resto de mi vida. Soy una funcionaria de la salud pública convencida y creo que los hechos lo acreditan. No me da miedo luchar. Que al mundo industrializado, a los países industrializados, a las grandes potencias, les interesa una agencia de salud, una agencia internacional débil. La Organización Mundial de la Salud se encuentra en una situación muy delicada respecto a su financiación. La OMS sufre presiones económicas porque para muchos países los intereses económicos son más importantes que la salud, aunque sostengan lo contrario. Y eso es un crimen, porque muere gente como resultado.
La pasada primavera, un científico señaló en Estados Unidos que esta es la primera generación de niños en la historia moderna que no van a tener tanta salud como sus progenitores. Eso no tendría que ser así. ¿Qué hago ahora con toda esta información? ¿Salir a la calle con OMS independiente o me vuelvo a casa sin más? ¿Habré llegado al final? ¿Hay realmente un final? Margaret Chan sigue adelante. Bien, ahora es su turno. ¿Quién quiere comenzar la ronda de preguntas? Gracias. ¿Me oyen bien? Sí, vale. Lillian Frank, de Oval Media. Es una pregunta para la doctora Chan. Parece que la salud de los refugiados, la resistencia antimicrobiana y el cambio climático son los grandes desafíos globales. Pero yo me pregunto, ¿cómo se van a afrontar si la OMS no deja de perder poder? Las naciones donantes más importantes quieren una OMS débil. Hasta podría compararse a la OMS con el Titanic. Por tanto, ¿no es su responsabilidad, doctora Chan, renunciar al cargo antes de concluir su segundo mandato y con ello indicar al mundo que su organización, su barco, está haciendo aguas? Es una pregunta excelente. ¿Y si le digo que en la OMS, como organización, solo el 30% del presupuesto son fondos previsibles? El 70% restante debo ir por el mundo pasando el sombrero para recaudarlo. Y cuando nos lo dan, está muy condicionado por sus preferencias, por sus intereses, que pueden no ser algo prioritario para la OMS. Por tanto, si no resolvemos esto, no recuperaremos la grandeza de antes.